Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy voy a estar entrevistando a Manolo. Vamos a hablar sobre finanzas personales, por supuesto, sobre emprendimiento, sobre inversiones. Y es una entrevista que no te puedes perder porque más que una entrevista parece un compendio de tips. Vas a ver que durante toda la entrevista Manolo nos va a ir dando tips aquí y allá sobre todos estos temas, así que no te lo puedes perder. Vamos a dar la bienvenida entonces a Manolo. Manolo, buenos días. Alejandra, pues qué gusto estar contigo. La verdad es que un saludo desde México. La verdad es que no sabes cómo valoro mucho esta oportunidad de estar contigo. Te admiro mucho tu trabajo. La gente de México que nos esté viendo de otros lados y que no siga a Alejandra, la verdad es que les recomiendo muchísimo su canal. Lo expresas de forma clara, fácil, transparente la parte de finanzas sin hacerla tan revuelto, ¿no? Que es un tema que muchas veces no encontramos tan fácil en las escuelas, no encontramos tan fácil en los libros de texto. La verdad es que me encanta tu canal y me encanta poder compartir. Y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, qué presentación, parece que la entrevistada soy yo aquí. Pues muchas gracias Manolo y gracias por aceptar la invitación de esta entrevista. Y como sabes, a mí me gusta empezar las entrevistas yendo un poco hacia el pasado, para que la gente conozca un poco el comienzo de tu historia. Así que ponnos un poco en situación para la gente que no te conoce. ¿Cómo era tu vida 10 años atrás, por ejemplo? 10 años atrás, bueno, pues yo ahorita tengo 31. 10 años atrás tenía 21 años, estaba por terminar la universidad, yo había estudiado economía, y aquí sí te quiero ser totalmente honesto y transparente, como me gusta hacer también en mi canal. Yo estudiando economía tenía demasiada incertidumbre y creo que si tenemos gente que nos está viendo que esté en la etapa de la universidad, o la verdad es que en cualquier etapa de la vida, no tenía mucha certidumbre de en qué iba a trabajar, si lo que había visto en la universidad me iba a servir. A veces veíamos muchos modelos, matemáticas, estadística, y tenía una incertidumbre bastante fuerte de qué iba a hacer de la vida. Claramente pues tenía encaminado hacia dónde iba, me encantaban los números, me encantaban las finanzas, la economía, pero sí, siempre existe esta incertidumbre de, oye, me van a dar empleo, será bien pagado, etc. Lo que me daba tranquilidad en esos momentos era que no era el único. Yo platicaba con más gente que está en esa misma etapa y creo que era un común denominador encontrar gente que decía, no, pues yo tampoco estoy seguro ni qué quiero ni hacia dónde voy, ¿no? Pero la verdad es que pues, quédense tranquilos si alguien está en esta etapa universitaria y está pasando lo mismo. La realidad es que conforme vas avanzando, todo empieza a trazarse un camino muy claro, ¿no? Cuesta trabajo al principio, pero al final hay claridad. ¿Y cuando terminaste los estudios, conseguiste trabajo de lo que habías estudiado? Pues afortunadamente, incluso antes de acabar, todavía estaba haciendo lo que aquí hacemos la tesis, la investigación final, y ya me empezaron a ofrecer trabajos. Entonces sí, afortunadamente entré a trabajar desde el último semestre de la universidad inclusive. Y con el tema de las finanzas, ¿cómo te organizabas? No a modo de lo que habías estudiado, sino tú a modo personal, en tus finanzas personales, incluso en tu familia de pequeño, o cómo se gestionaba el dinero en tu casa, o qué cosas estabas acostumbrado a hacer. Ok, pues mira, fíjate que es bastante diferente a cómo es el día de hoy. Ahí yo en la parte de la universidad, yo era uno de los muchos que creíamos que pues en ese momento, con ingresos no muy altos o sin percibir una base estable todavía durante la universidad, yo era de los que creí que no se podía ahorrar. Yo la verdad es que durante la universidad hice una de las cosas que sí me arrepiento, no era tan disciplinado, no tenía un presupuesto hecho, sí tenía ciertos controles, o sea, sí sabía que no me debía de endeudar, sí sabía que tenía que saber en qué gastar y en qué no, pero no tenía una metodología muy clara. Entonces yo creo que al final me llegaba dinero, decía, perfecto, pues esto es lo que tengo para gastar, y sí, se me acababa toda la quincena, lo que tenía para la mensualidad, y era volver a empezar. A mí en ese momento, y me hubiera encantado que alguien me dijera, oye, debes de guardar una proporción, el 10% al menos, debes de crear una metodología. La verdad es que es algo que sí creo que faltó que alguien me enseñara en la universidad, ¿no? Que por eso es algo de lo mucho que estoy haciendo ahorita y que también tú haces. Nadie me lo dijo, ¿no? Algo que sí hice, que creo que esto me ayudó mucho a lo largo de mi vida profesional, ya que empecé a ganar ingresos, si bien desde el principio no tuve un presupuesto muy elaborado, pero sí me puse una regla, y la regla era, al menos el 30% de mis ingresos
los iba a destinar a educación. ¿Qué me ayudó esta regla que he seguido durante 10 años? Pues me ayudó a pagarme, por ejemplo, 3 maestrías. Al final, el obligarme a decir, perfecto, llega mi dinero, separo ese 30% para educación. En ese momento no tenía claro para qué, ¿no? No tenía claro que iba a estudiar, ni si iba a hacer posgrado, si iba a hacer doctorado, cursos. Pero eso me ayudó a ir teniendo un guardadito para decir, bien, quiero este diplomado, lo pago. Oye, quiero este curso, perfecto, ya tengo ese recurso. Y digo, sin darme cuenta, ahorita a mis 31 años, me he logrado pagar, dado esa regla que me puse, 3 maestrías a lo largo de este camino. Y pues creo que me hubiera gustado hacer todavía más elaborado el presupuesto como lo tengo ya hoy, de tanto para comida, tanto para educación, tanto para muchos rubros. Pero es una recomendación que yo les doy a todos, que cuanto antes pueden, separen para sus metas y pues al final vean, después de 10 años, pues va dando buenos resultados. Y en casa, cuando eras pequeño, tus padres o en tu casa, ¿cómo se gestionaba el dinero? ¿O te enterabas lo que hacían tus padres con el dinero? ¿Te enseñaron algo o no se hablaba de eso? Yo creo que, pues a lo mejor como cuando eres niño, cuando estás creciendo, no te das cuenta ni de la importancia de este tema. A lo mejor los mismos padres sí intentan darte ejemplos y inculcarte, pero la realidad es que no tengo muy presente de esas enseñanzas, ¿no? A lo mejor te ponen ejemplos, te empiezan a enseñar a ser responsable de tus actos y del gasto, pero en ese momento no lo cuantifiqué, para serte sincero. Yo creo que para mí un punto ya medular fue ya el día que empecé a percibir ingresos del trabajo, y ahí sí ponerme serio. Pero en cuanto a niñez y te digo universidad, creo que sí desde ese momento me hubiera gustado que alguien me enseñara de forma muy concreta, oye, este es el presupuesto, este es tu dinero, así lo tienes que gastar. Entonces, la realidad es que no tanto como me hubiera gustado. ¿A ti sí? ¿A ti sí te enseñaron desde la universidad o desde la adolescencia? Así en cuanto a escuelas o universidades, no. En casa sí que me enseñaron cosas básicas, ¿no? Como ahorrar, básicamente, y poco más. Eh, pero no mucho más. No, en general aprendí como todos, creo, a los golpes y aprendiendo de donde uno puede y cómo puede, y de las cosas que ve y va aprendiendo de aquí y de allá. Sí, sin duda, sin duda creo que todos aprendemos a la mala, equivocándonos, experimentando. Y digo, está bien, yo creo que es parte del proceso, ¿no? A veces el equivocarte, aprender, pero qué mejor que pues, tener buenas fuentes, poder contrastar, poder comparar, que bueno, ya hablaremos de esto más adelante, pero yo creo que hoy en día ya con tanta información disponible, hay pocos pretextos para decir, no sé de dónde sacar información. Claro, luego tienes el reto, cuál es la información que es confiable y cuál no, también ahí hay que saber distinguir. Pero bueno, tenemos demasiadas fuentes hoy para poder investigar. Vale, pues volvamos a la historia. Terminaste la universidad, empezaste a trabajar, empezaste a percibir tus ingresos, te armaste tu primer esbozo de presupuesto donde te apartabas dinero para educación. ¿Y cómo siguió tu vida laboral? ¿Seguiste trabajando siempre? ¿Tú has estudiado finanzas y además las maestrías? ¿De qué has hecho? Pues yo estudié economía, luego para mí siempre los números era lo que me encanta, y estudié la maestría en finanzas. Luego, por alguna razón en el camino, estudié una maestría en psicología, que al principio uno podría pensar que no tiene mucha relación, pero la verdad es que sí hay muchos efectos psicológicos de emociones, del comportamiento, que se ligan mucho al dinero. Entonces creo que no solamente es meternos en la parte numérica y en las finanzas como tal, puras y duras, sino a veces cuando estás con una persona hablando de este tema, creo que sí hay que entender, oye, sus emociones, qué está pasando en el contexto de su vida para poder ligar, porque al final, si no estás bien en tu vida, en algunos aspectos, es difícil también poder estar bien en la parte financiera. Creo que hay que tener un equilibrio. Yo siempre digo que la parte más difícil de las finanzas personales es la parte personal, no la financiera. Sí, sin duda es la parte personal, y a veces en uno mismo, ¿no? Entenderse y comprender cómo está su situación, eso es un gran reto. Y luego ahorita estoy estudiando te acabo de terminar una tercera maestría, que es en un tema que se llama FinTech y Blockchain. Es toda la parte de las finanzas, de lo que estamos viendo ahorita en muchos diarios, en la televisión, en internet, de las divisas digitales, plataformas de crowdfunding, crowdlending, nuevos esquemas financieros que si bien vienen a ofrecer muy buenas nuevas oportunidades, pero pues también hay que entender bien cuáles son las ventajas, los riesgos. Pues también me metí a entender la parte de FinTech. Y me preguntabas del trabajo.
siempre trabajé en el sector financiero, banquero, cazabolsero, un sector muy, para quien le interese entrar en ese sector, es un sector, al menos aquí en México, pues muy bonito, muy demandante. No sé a qué te refieres con cazabolsero, nunca escuché esa palabra. Ok. Aquí en México, las instituciones financieras encargadas de administrar temas de bolsa, de acciones, de índices bursátiles, se llaman casas de bolsa. Sería como un broker. Como un broker más, de hecho también aquí hay brokers, pero digamos un broker que está autorizado por las autoridades regulatorias del país se llama casa de bolsa. Ajá. Entonces, quien trabaja ahí puede ser un cazabolsero. qué bueno que lo aclaramos para que quede más transparente. Y pues un sector que estuve trabajando ahí alrededor de 8 años en el sector financiero, siempre temas de inversiones, de estrategia, asesoría, hasta que llega, bueno, ya te contaré más adelante que cuando ya decido el punto de partida entre trabajar ahí y emprender, pero pues básicamente ha sido mi experiencia profesional. Digo, me la pasaba entre estudiando y entre trabajando 10, 12 horas en la casa de bolsa o en el banco, pues así se me iban 18 horas al día y pues, dormir poco durante esa etapa. ¿Y qué fue esto que, como tú has dicho recién, has tenido un periodo de empleado, ¿no? Trabajando en todos estos sitios? Y luego, ¿qué fue lo que te motivó a ese cambio? ¿Qué era lo que te faltaba o qué veías que te estaba faltando en tu vida o que podías conseguir haciendo este cambio? Mira, yo lo vi. Afortunadamente en mi carrera de financiero tuve varios puestos, varios ascensos. Mi último puesto sí llegué a ser director a nivel nacional de un banco aquí del país. Sí tenía más de 100 personas a mi cargo. Era un puesto bastante padre, mucha responsabilidad. Pero algo que me di cuenta en el camino cuando iba cambiando de puestos, iba pasando la evolución, es que si bien lo que me ayudó a ir creciendo dentro del banco, dentro del sector financiero, era algo que se podía hacer y replicar mucho en la parte de emprendedor. Yo era de las personas que me decían en un puesto de trabajo, oye, tienes que hacer estas 5 funciones. Y lo que hacía era aprenderme esas 5 funciones, dominarlas muy bien, y luego ya a los 2 meses estaba buscando qué funciones nuevas hacer. Oye, jefe, ya domino estas 5 tareas que me pusiste, pero yo quiero hacer esto, quiero automatizar esta la quiero hacer más rápida. Siempre buscaba cómo hacer las cosas diferente. Y luego me encontraba gente ahí en el banco que me decía la típica frase de, no, pero es que aquí siempre se han hecho las cosas igual y no podemos cambiar, ¿no? La resistencia al cambio. Me suena de algún sitio. En todos lados se encontraba eso, pero bueno, yo era de las personas que buscaba cómo, ¿no? Hacer propuestas nuevas, diferentes. Entonces, eso me ayudó mucho a que la gente me empezara a ver y empezara a valorar que yo no me iba a quedar solamente con lo que dice el papelito de tu puesto, de lo que tienes que hacer, sino buscar dar ese valor agregado. Y en algún momento sí pensé que esta parte de ganas de hacer las cosas diferente, de innovar, de no quedarte pues ahora sí que en el status quo, dije, y si esto lo llevo más bien a una parte de pues, que sea mío, un emprendimiento y de la parte que me apasiona, pues creo que se pueden hacer cosas interesantes. Y es bien difícil tomar ese salto, ¿eh? Déjame decirte que no es nada sencillo decir, quiero renunciar a la parte estable, quiero renunciar al aguinaldo, quiero renunciar a o sea, todo lo que te da, la verdad es que es bastante agradable tener un empleo formal, pero yo no me arrepiento de nada, de haber hecho este salto. ¿Y esto hubo algo clave que haya pasado? Es decir, ¿se te ocurrió la idea de hacer un emprendimiento propio? Pero como tú dices, el dar el salto es algo difícil, entonces supongo que esto habrá estado dándote vueltas por la cabeza por algún tiempo. ¿Hubo algún momento que hayas dicho, bueno, ya está, que haya pasado algo y que digas, bueno, a partir de aquí lo he decidido, voy a emprender, pase lo que pase, o no? ¿Fue simplemente increyendo hasta que dijiste basta? Me hubiera gustado decirte que fue iniciativa propia y que en un momento yo dije, ya, voy a salirme y voy a empezar a emprender de la noche a la mañana. Pues la verdad es que sí hubo un factor que me dio el empujón, que me dio el ánimo, y fue llegar a un momento en que pues, iba la evolución, iba creciendo, y llegué en algún puesto que me pusieron uno, que también seguramente mucha gente se va a sentir identificada, uno de esos jefes muy tóxicos. Un jefe tóxico donde el ambiente laboral, y no lo decía yo, lo decía en general, lo decía pues, toda la comunidad que estábamos ahí a su cargo, pues era ya un mal ambiente, ya era un tema de
de una relación donde se pierde el respeto. Esos pequeños detalles que te van orillando a replantearte, ¿no? La Ya verdad no es que estabas nunca a me había... gusto, ya no estabas a Sí, gusto. claro. Nunca me había pasado y esto es natural, o sea, siempre va a haber personas con las que te vas a llevar mejor, otras con las que vas a tener ciertos roces. Eso es completamente natural. Yo creo que no hay ningún trabajo donde todo sea color de rosa, eso es indiscutible. Pero sí, llegar a ese punto sí me hizo replantear con ya la espinita que ya tenía de querer emprender, con esa visión de, oye, ya sé por dónde quiero, ya sé qué es lo que quiero. Este fue como un pequeño empujoncito para decirme, bueno, si en este momento ya no estoy a gusto, tenía dos opciones, o buscar moverme de banco o de casa de bolsa, o decir, bueno, es el momento para animarme a emprender. Claramente, y esto sí lo recomiendo demasiado, no se hacen las cosas de la noche a la mañana de, ya no me siento a gusto, me quiero ir, ¿no? Claramente, yo hice bien mi trabajo, hice una buena entrega, cerré el ciclo bien, por decirlo de algún modo. Mientras iba cerrando mi ciclo, me iba preparando a la par para el momento de dar el brinco de ser emprendedor. ¿Cómo? Había que ahorrar, había que ser precavidos porque sabía que cuando uno emprende, pues no necesariamente los primeros meses de emprendedor te va a ir muy bien como todos nos gustaría ir. Entonces era un tema de planeación de hacia dónde iba a brincar. Dos, tener el presupuesto para poder subsistir y renunciar a la parte de ingreso fijo y ahora sí que aventurarte a la parte desconocida y variable. Entonces yo creo que sí, esas fueron algunas de las reflexiones importantes de esta etapa. ¿Y empezaste a emprender, por decirlo de alguna manera, mientras estabas en el trabajo o hasta que terminaste tu trabajo y renunciaste a tu trabajo fijo, digamos, y ahí empezaste? ¿O fue algo que empezaste a hacer en paralelo? Empecé a hacer en paralelo la planeación solamente. La verdad es que en esos momentos, por tiempo, pues estaba terminando mi tercer maestría y la demanda del trabajo. No me hubiera gustado tal vez anticiparme y haberlo hecho a la par, que creo que es lo que todos deberían de hacer, empezar a ir probando, empezar a hacer el pequeño emprendimiento, claro, sin descuidar las dos cosas, no tener un equilibrio. Pero en mi caso no, en mi caso tuve la planeación, sabía hacia dónde quería brincar, pero sí fue solamente etapa de planeación y no los llevé a la par nunca. ¿Y cómo fue ese comienzo? Es decir, terminaste, renunciaste, le dijiste adiós a tus compañeros, tu jefe, todo, muy bien, aquí termina mi contrato, y tenías tus planes de lo que ibas a hacer, y cómo fue ese comienzo de empezar por tu cuenta. Yo creo que aquí el camino de los emprendedores es padrísimo, me encanta, pero los primeros meses son los más difíciles. Te pasa por la cabeza, al menos a mí me pasó por la cabeza muchas veces, oye, ¿y si mejor sí regreso a trabajar a otro lado? Oye, ¿y si mejor sí busco más oportunidades? Y luego más teniendo redes sociales y teniendo tanta información de oportunidades laborales también que suelen surgir, sí fue un momento también de incertidumbre de si voy por el camino correcto o no. Pero conforme te empiezas a meter y te das cuenta que estás haciendo lo que te apasiona, te das cuenta que incluso se te van las horas mucho más rápido, a diferencia de cuando estaba trabajando, que te llega a pasar que dices, oye, es lunes, qué pesado, viene la semana. Ahorita como emprendedor digo, es lunes perfecto, es martes perfecto, es sábado, es domingo. Eso sí quiero advertir aquí a todos los que nos vean, y si alguien está en este camino de empezar a emprender, la realidad es que como emprendedor trabajas incluso más que como un empleo formal. La verdad es que para mí un sábado, un domingo hay que seguir planeando, hay que seguir trabajando. Claramente tienes flexibilidad y tienes cosas agradables, ¿no? Puedes ir gestionando horarios, pero en cuanto a trabajo, sí créanme que trabajas mucho más en términos de emprendedor, al menos al principio, que como un empleo formal. Pero con gusto, ¿a que sí? Pero con gusto, sin duda es sin algo mirar que el reloj recomiendo. a ver cuánto falta para salir, ¿no? Que aquí otra recomendación, sobre todo mucha gente luego me lo ha preguntado, es, oye, alguien que sale de la universidad, va saliendo el día 1, ¿qué le recomendarías? ¿Emprender o trabajar antes en un empleo formal? Claramente los dos caminos son válidos, pero mi recomendación, al menos a mí algo que me funcionó es recomendados primero trabajar en un empleo formal. ¿Para qué? Para de ahí ver cómo funcionan sus procesos, sus prácticas, sus valores, su organización, entender un poco todo cómo funciona una estructura de una empresa, sobre todo una empresa muy grande a lo mejor. Y de ahí, cuando tú ya quieras dar el salto, puedes, obviamente no te vas a robar ninguna de las ideas, sino todo dentro de lo legal, pero ya vas a saber más o menos cómo funciona, qué te gusta y qué no te gusta, para cuando ya tú pongas lo propio,
pues adaptes lo bueno y lo malo lo deseches. Buen consejo. Y entonces empezaste a emprender. ¿Y cómo fue ese comienzo en cuanto a resultados? Es decir, tú tenías tu plan súper organizado y empezaste a hacer, me imagino, que lo que estaba en tu plan. ¿Cómo ha ido en cuanto a resultados? Los primeros meses también, eso es otro tema que se tiene que preparar todo emprendedor. Los primeros meses van a haber unos números rojos. Es decir, los primeros meses siempre es invertir, hay que invertir, buscar, moverte, y los primeros meses son bien complicados. Afortunadamente, pues va evolucionando, va creciendo, vas viendo la evolución al final y se empieza a ver mayor estabilidad. Pero yo te diría que la estabilidad se empieza a ver, o sea, al menos en mi caso, empieza a ver el panorama más claro al año. Entonces también yo creo que este es un tema muy claro. Si ya encontraste algo que te apasiona y te gusta, tenía por aquí el dato, al menos te voy a compartir el dato que pasa aquí en México. El 60% de los emprendimientos en México fracasan en el primer año. El 75% al segundo. ¿Qué quiere decir? Que solamente 1 de cada 4 emprendimientos dura más de 2 años. ¿Cuáles son las causas que pasan? O se acaba el dinero por no tener una planeación financiera desde el principio, o se desesperan, o si hay adversidades, pero créanme, adversidades va a haber tanto en el mundo de trabajo formal o en un emprendimiento. Entonces yo creo que sí, el primer año es bastante complicado, sí, sin duda, pero ya ahorita después de estar un año en lo que me apasiona, no me arrepiento y creo que es seguir planeando, y si no funciona algo de lo que estabas haciendo, pues ve cómo renovarlo, desecha lo que no te está sirviendo y sigue intentando hasta que consigas un camino más claro. Sí, yo aquí no sé cómo son las estadísticas, pero más o menos son muy parecidas. ¿Y tú cuánto dinero tenías ahorrado? ¿No? Pues ya preveías que en el comienzo no ibas a generar ingresos. Y en tu cabeza, en ese plan que habías hecho, ¿cuánto habías previsto? Es decir, si no empezabas a ver resultados, ¿hasta cuánto tiempo podías seguir? ¿Cuántos ahorros tenías? ¿Para cuánto tiempo? Fue una estrategia que pasó en 2 momentos. La primera, me dije, a ver, al menos seguí el clásico número de al menos unos 6 meses de mi ingreso. Pero también, cuando dejo de trabajar y me pongo de emprendedor, también entiendo que ya mi patrón de gastos y de consumo y de presupuesto ya no iba a ser el mismo que cuando trabajaba. Entonces ya tenía 6 meses al menos para poder sobrevivir, pero también dije, entonces tengo que bajar mis hábitos de consumo. Ya no voy a hacer lo mismo que hacía antes, lo mismo en restaurantes. Me puse más organizado con mis gastos, me hice una agenda de presupuesto más apretada. Entonces esos 6 meses me ayudaron a que, a pesar de que yo los planeé con el mismo estilo de vida de antes, al cambiar mi patrón de gastos, esos 6 meses pues todavía se alargaron más, ¿no? Se convirtieron en 9 meses a lo mejor, ¿no? Entonces fue una estrategia conjunta de sí tener mi guardadito y aparte ser más disciplinado, más ahorrador, ser muy estratega de en qué voy a invertir, cuánto le voy a meter al negocio, cuánto para mí. Y pues eso me dio un buen aire para casi llegar al año, inclusive yo creo que de poder aguantar. Yo sí me pudiera replantear ahorita cuánto creo que debe de ahorrar el emprendedor para poder sobrevivir a la par de su empresa, yo te diría 1 año. Pero es separar 2 cosas. Es 1 año de dinero y presupuesto para poder tú sobrevivir, tus gastos personales. Adicional, tienes que tener el capital para la parte de invertir de tu negocio. O sea, son 2 cosas. ¿Cuánto le vas a meter a tu negocio y cuánto tienes tú para poder sobrevivir? Que este mismo negocio, lo malo es que te va a ir pidiendo más y de repente te dice, oye, hay que inyectar más, hay que sacar gastos que no tenías bien calculados. Y lo malo es cuando de tu año que tienes aquí guardado, pues tienes que irlo moviendo a tu emprendimiento. ¿Qué otra cosa que también he visto en el camino? Es que a veces empieza a tener dificultades de dinero, pero es también tema de ponerte creativo. Oye, bueno, pues busco socios. Oye, bueno, pues busco algún financiamiento. Oye, pues busco alternativas, busco qué vender. Al final, tampoco es ser tan rígido contigo mismo. Es parte, yo creo que de ser emprendedor, buscar alternativas en el camino. Oye, si se te acaba el dinero, ¿ya vas a renunciar a tu sueño? La respuesta puede ser no. Puedes antes buscar socios, buscar financiamiento, vender parte de tu proyecto a alguna aceleradora, etcétera. Habría que, es tema de buscarla al final. Genial. Y una vez que ya empezaste a generar dinero con el emprendimiento, ¿cómo gestionas
las finanzas de tu negocio con las personales? ¿Es algo que lo tienes separado? ¿Te ha costado organizar estas dos finanzas, digamos, la de tu negocio y las propias? ¿Ha estado todo mezclado? ¿O cómo ha sido el empezar a, además de tener tus finanzas personales, empezar a hacerte cargo de las finanzas de un emprendimiento? Yo creo que este también es otro tema importantísimo y es sí separar las dos cosas muy, muy, muy distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final he visto casos donde pones tu negocio, empieza a tener ya buenos resultados, entonces de las mismas utilidades del negocio, pues las retiras para justamente ya sortear tu parte personal. Pero, ¿qué pasa ahí? Entonces le estás quitando el motor y la reinversión al negocio que podría hacer que tu negocio crezca al doble o al triple en 2, 3 años, porque te lo estás sacando para consumirlo. Claramente no estoy diciendo entonces que no tengas que tener un sueldo o que no tengas que tomar dinero de la parte del negocio. Claramente sí, pero muy disciplinado. Oye, ¿qué tanto va a ser para reinvertir y qué tanto va a ser para tu parte personal? Yo creo que es importantísimo separarlo, tener una estrategia clara, una política de sueldo, de bono, de lo que quieras. Pero yo creo que si quieres que tu negocio crezca, sea cual sea el giro, utilidades hay que reinvertirlas. ¿Para qué? Para que tu negocio crezca y sea el doble, el triple, lo que tenga que llegar en pocos años. Muy buen consejo, sí, estoy totalmente de acuerdo en no mezclar los negocios, que también creo que es un error bastante frecuente para las personas que empiezan algún emprendimiento, sobre todo si es algún emprendimiento pequeño, el de mezclar el dinero personal con el dinero del negocio, que creo que no importa que, aunque sea un emprendimiento pequeño, y aunque no vivas al 100% de ese emprendimiento, sí que tienen que estar las cuentas claras y separadas de lo que es personal a lo que es el negocio. Así que me No, parece sí, genial. sí, sin duda. Y la realidad es que a veces pensamos que cuando vamos a emprender van a ser emprendimientos grandes y que se tiene grandes cantidades de capitales. Emprendimientos pequeños, la verdad es que dándole un buen seguimiento y compasión, un restaurante, lo que sea, puede llegar a ser algo muy grande. Puedes pasar de un pequeño restaurante a ser una cadena de franquicias en 5 años, por ejemplo. Y con el tema de inversiones, además del emprendimiento, bueno, me imagino que habiendo estado en casas de bolsa y habiendo estudiado economía y finanzas y todo esto, debes estar muy empapado en el tema de inversiones. Además de hacerlo como trabajo, antes cuando trabajabas, por ejemplo, en la casa de bolsa, ¿invertías tú tu dinero propio o cómo llevas el tema de las inversiones? Para mí, la verdad es que cuando hablo de temas de ahorros, al menos en términos personales, para mí ahorro e inversión, aunque sé que son conceptos muy, muy diferentes, para mí sí están prácticamente ligados. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que cuando alguien tiene sus ahorros y no los está invirtiendo, pues tenemos el famoso tema de la inflación, que nos va a empezar a comer, porque las cosas van a seguir subiendo de precio. Y si tú, por ejemplo, en este mismo tema, retomando el negocio, tienes tus 6 meses para sobrevivir, tus 9 meses, lo que hayas ahorrado, pero no lo inviertes, pues a lo mejor en un año cuando tengas que pagar algo de tu negocio, pues va a estar 5%, 10%, lo que sea en cada país de inflación más alto. Entonces, para mí sí es un tema fundamental juntar las dos cosas. Ahorro, entender cuál es la necesidad. Yo creo que ahí está la clave. Tienes un cierto ahorro. ¿Para qué lo quieres? Ah, bueno, pues para el negocio en un año. Pero también quiero ahorrar para mi retiro. Pero también quiero ahorrar para comprarme algo a 5 años, etcétera. Tener muy claras todas tus metas personales para ahí poder decir, bueno, mis ahorros los voy a empatar con mis metas personales. Es decir, para mi negocio necesito el dinero muy líquido, es decir, lo tengo que tener muy disponible porque a lo mejor el próximo mes me llega un gasto del negocio y lo tengo que pagar. Bueno, entonces voy a buscar una inversión que se adapte a esas necesidades, que sea muy líquida, que pueda sacar el dinero muy fácilmente. Pero también tengo una meta que es a 5 años y parece a lo mejor no quiero tocar ahí el dinero. Bueno, ahí puedo tener entonces ahorros para esa meta que es de largo plazo y tomar temas más sofisticados. O sea, ya puedes participar en la bolsa, puedes participar en temas que tienen volatilidad, etcétera. Entonces yo creo que sí es muy importante juntar el ahorro con la inversión, una, para que no te coma la inflación, y dos, empatar tus metas personales con las inversiones. Que eso es algo bastante complicado, es todo un arte. Pero al final, conforme te empiezas a autoconocer de qué es lo que quieres y empiezas a empaparte en la parte de inversiones, ves que se conjuntan perfectamente. ¿Y tú crees, por ejemplo, una persona que no haya estudiado
ni economía, ni finanzas, ni haya hecho maestrías, ni, ni nada de eso que has hecho tú, que quiere invertir o que quiere hacer esto que haces tú, necesita irse a hacer una maestría o qué le recomendarías a una persona que quiere empezar y no sabe por dónde? Qué buena pregunta. Ahí, en mi opinión, sería, pues primero, y te voy a compartir al menos el caso en México, y ahorita me gustaría también que a lo mejor nos compartieras tú cuál ha sido tu experiencia. Aquí, al menos en México, ya conforme ha habido más competencia, antes a lo mejor sí estaba muy concentrado y había 2, 3 bancos y tenías que escoger el banco 1, el 2 o el 3, a ver cuál querías. Pero ahora, al menos aquí en México, hay 51 bancos, 33 de las casas de bolsa que te cuento. Ahora las empresas también fintech, que tengo que están emergiendo y que algunas ya se están regulando, al menos también aquí en el caso de México. Entonces, hoy tenemos una opción de, sacaba la cuenta en un ejercicio que hacía, tenemos más de 500 alternativas para escoger. Es bueno y también es complicado, entonces, ¿cuál de las 500 escojo, no? Pero lo bueno de esto, como hay más competencia y cada quien está lanzando nuevos productos y nuevas ofertas, ya está siendo muy accesible, al menos aquí, para el caso de México, de que con 100 pesos, que es el equivalente a más o menos 5 euros o $5 aproximadamente, ya puedes empezar a invertir. O sea, ya no es un tema de necesitas grandes cantidades. Ya se rompe la barrera y alguien desde 5 euros, $5 puede empezar a invertir, al menos en el caso de México. Y viene la segunda pregunta, oye, ¿y el conocimiento de dónde lo saco? Obviamente no recomendaría que de la noche a la mañana alguien empiece a invertir en la bolsa, por ejemplo, sin aventurar, sin entender bien cómo funciona. Creo que una regla básica de inversiones es nunca inviertas en algo que no entiendes. Eso es definitivamente. Pero hay inversiones muy sencillas, muy nobles con las que puedes empezar, que son las clásicas que son a plazo fijo, algunas que están garantizadas, algunas que no tienen volatilidad. Hay muchos factores que hay que analizar, pero yo empezaría por este modo. Uno, lo que te decía antes, conocer bien tus metas, cuándo vas a necesitar retirar los recursos, a qué plazo puedes invertir, para qué estás invirtiendo, y ya que te conoces bien tus metas, te acercas con una de las diferentes instituciones y empiezas a comparar, oye, tengo estas metas financieras, ¿qué producto se adapta? Y si es un tema de dedicarle muchas horas, como toda ciencia, hay que estudiar, hay que comparar. Afortunadamente, con tanta información, como te decía al principio, disponible, yo creo que hoy ya no tenemos pretexto para no decir, este fin de semana le quiero dedicar 10 horas a mis finanzas, voy a analizar bien mi autoconocimiento y voy a empezar a comparar qué es lo que ofrecen las instituciones. Siempre analizando no solamente las ventajas de, mira, me está pagando una tasota de rendimiento, que creo que es un error muy común de los que empiezan. Solamente se fijan en cuánto voy a ganar el rendimiento. Creo que la pregunta clave es, rendimiento, oye, pero los riesgos, oye, pero las letras chiquitas, ¿cuáles son qué me piden a cambio? Oye, pero limitantes, ¿no puedo sacar mi dinero o sí lo puedo sacar? Oye, ¿y me va a cobrar impuestos esta inversión o no? Nos tenemos que hacer muchísimas preguntas. Ahora sí que entender muy bien la inversión y todas sus implicaciones para aventurarnos. Pero por monto ya no hay pretexto y por información tampoco. ¿Cómo es allá en tu caso? ¿También es accesible lo que has visto en cuanto a cantidad de información? Sí, sí. En cuanto a cantidad de opciones también, no es como tú decías, hay 3 bancos y ya no, tienes para elegir también. Y bueno, y no solo en instituciones físicas, sino también lo que tú comentabas, ¿no? Las fintech y instituciones virtuales, por llamarla de alguna manera. Hay muchas opciones y sí, no sé si desde $5, pero vamos, que creo que 10 o 50 como mínimo, y creo que está al alcance de cualquiera. O sea, si tú trabajas, tienes un sueldo cada mes, es algo que puedes hacer, no es que tienes que tener ahí una cantidad de dinero importante como para recién empezar a invertir, no, es algo que se puede. Bueno, de hecho, yo empecé así, o sea, yo tenía mi trabajo y empecé a invertir de a poquito, a medida que vas aprendiendo, te vas animando un poquito más y eso, vas probando y vas conociendo y vas haciendo de a poco. Pero sí, creo que es muy importante esto que decía, sobre todo lo de la letra pequeña, de ver y sobre todo también buscar información y comparativas, no solo lo que te dice la empresa que te está vendiendo el producto, sino hoy en día puedes tener comentarios de los usuarios, ¿no? Las valoraciones, los comentarios, las estrellitas o lo que sea que la gente que usa ese producto
puede comentar si le ha ido bien, si no, qué cosas buenas o malas, foros, páginas web, videos de YouTube, o sea, hay información muchísima para elegir y para comparar. Sin duda, muy, muy buenos consejos. Y la realidad es que a veces también me encuentro gente que dice, oye, pero es que no vale la pena invertir $5 o euros desde esas cantidades. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, por dos motivos. El primero, pues, es el más básico, el formar el hábito. Al final, si no tienes ya una recurrencia de cada quincena, cada mensualidad, voy a tomar una parte, la voy a empezar a destinar, ¿qué va a pasar luego? Me encuentro con personas que van evolucionando el tiempo, cumplen 30, 40 años y se les plantea esta pregunta de, oye, ya ganas un poco más, ya estás invirtiendo, y siguen con el mismo, no, hasta que gane todo un poco más voy a empezar a invertir, como que siempre van pateando el balón, lo digo así yo siempre coloquialmente, de cuando gane más voy a ahorrar, ganan más y se vuelve a repetir el ciclo, no, todavía cuando gane un poquito más. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gastos y siempre va a haber que la colegiatura, que hay que pagar un gasto de improviso, que hay que cambiar la llanta al automóvil, etcétera. Pero si desde el principio ya nos educamos a una parte de esa, invertirla, y ya lo que sobre, empezarlo a destinar a los gastos, es decir, dentro de tu presupuesto ya tener un cajoncito fijo para ahorro e inversión, creo que el hábito, si lo formamos desde los 20, desde los 30, desde cuanto antes mejor. Y la segunda es que luego no nos damos cuenta y pensamos que esa pequeña cantidad no va a ser una parte significativa de nuestro patrimonio. La realidad es que pequeñas cantidades, dejándolas invirtiendo ahí, olvidándonos de esas cantidades y que se vayan reinvirtiendo y reinvirtiendo, se crea efectivamente el efecto bola de nieve de donde los intereses se vuelven a reinvertir, el famoso interés compuesto del cual has hablado muchísimo, y los resultados son bastante buenos de, oye, de mis 5 euros y de repente pasaron 5 años y ya tienes una cantidad más grande y se sigue reinvirtiendo porque ya no estás invirtiendo 5, sino ya son 50, son 500 que se están reinvirtiendo y créeme, proyecciones en 20, 30 años dan muy buenos resultados. Muy, muy bueno el ejemplo y sí, efectivamente el tema del interés compuesto es algo que cuando uno mira hacia adelante no lo ve tan claro, pero si te sientas y haces las cuentas, te puede llegar a sorprender y mucho. Y entonces, cuéntanos entonces ahora estos emprendimientos que tienes, de qué se trata, cuáles son tus proyectos, en qué estás trabajando ahora, en qué enfocas tu tiempo, cómo es tu rutina diaria, cómo es tu día a día. Perfecto. Pues a mí, como ves, lo que más me encanta es justamente, al igual que tú, la parte de la educación financiera. Lo hice mucho en la parte formal, era responsable de planes de educación financiera dentro del banco del cual trabajaba. Y esa es mi misma línea, mi misma apuesta. Al menos aquí en el caso de México hay demasiado por hacer. Como te decía, muchas veces en las universidades, en las escuelas no se enseña. Y como fue mi caso, si bien la familia es un pilar fundamental y te enseña, como dices, conceptos básicos, pero pues muchas veces de pasar de los conceptos básicos a la realidad, de repente, que tienes que pagar impuestos y que tienes que considerar muchos factores, pues eso difícilmente te lo enseñan en muchos lados. Entonces, esa es mi apuesta, justamente, educación financiera. Doy talleres, doy pláticas, asesoría de empresas, doy pláticas en universidades y también, al igual que tú, me aventuré a la parte de tener mi canal también financiero, porque yo creo que al principio, te voy a ser sincero, cuando tenía la visión, sí dije, voy a hacer una plataforma donde con una membresía de paga va a haber un tema para educación financiera, pero lo que pensé es, si hace falta tanto en el país, si hace falta tanta educación básica, creo que no podemos tampoco ser egoístas y decir, bueno, te voy a enseñar, pero también me tienes que pagar, ¿no? Al final quise poner el canal de YouTube donde ahí, al igual que tú, doy la parte financiera, hablamos sobre inversiones, hablamos sobre ahorro, sobre presupuestos, etcétera. Y tenemos temas especializados, también se dan cursos, se dan talleres, tanto presenciales y online, pero básicamente me pueden encontrar en la parte del canal de YouTube también, ahorita les platicaré un poco más, pero básicamente es volcarme a la educación financiera y ver cómo acercar estos temas complejos que no te enseñan a un lenguaje también fácil para las personas. Y la verdad es que es una razón por la cual también admiro mucho tu trabajo, porque se complementan muy bien. Más bien aquí no es de, oye, ¿qué canal es mejor? Y aquí la verdad es que la información, la que tú das, me encanta y se complementa muy bien con la forma de pensar que yo tengo también. Sí, lo que yo siempre digo es que, y le recomiendo a todo el mundo, que no te quedes con lo que diga una sola persona. Mira lo que dice uno, lo que dice el otro, porque aparte vas viendo, creo que es muy interesante por dos cosas. Primero, porque vas viendo distintos puntos de vista, y segundo, porque
te vas dando cuenta, si prestas atención, te vas dando cuenta que aunque los métodos cambien, los países cambien, la manera de hablar, la manera de explicar las cosas cambien, los principios son universales. Es decir, y los principios básicos de las finanzas personales, por ejemplo, el no gastar más de lo que uno gana. Pues esto es aquí, en México y en la China. O sea, es algo que es básico, y esto por poner un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Y entonces, pues tú tendrás un método para conseguir eso, o puedes ver otro método, o uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra, uno invierte en esto, otro invierte en lo otro, y cada uno te va a recomendar lo que le funcionó a él mismo y lo que cree que es mejor. Pero claro, lo que es mejor para uno a lo mejor no es mejor para el otro, y entonces, claro, tienes que ir. Yo siempre digo que nunca nadie te va a poder dar el método perfecto, porque nadie es exactamente igual que tú, ni está en tu misma situación. Entonces, como que tú tienes que crear tu propio método, y para hacer eso tienes que tener el conocimiento, y qué mejor manera de ir mirando distintas personas, distintos ejemplos, distintos métodos, distintos puntos de vista, ir tomando, esto de aquí me puede servir, probar, me sirve, no me sirve. Pues si no me sirve, puedo probar otra cosa. Esto me ha gustado, esto me ha gustado, pero lo podría cambiar para adaptar a la situación. Entonces creo que es muy, muy enriquecedor el tener ese panorama de distintos puntos de vista, sobre todo esto de gente que a lo mejor de primeras puedes decir, pues no tiene nada que ver, o sea, estás en países distintos, donde las realidades son distintas, o un país que tiene mucha inflación, otro que tiene poca, uno que tiene devaluación de la moneda, otro que no. Pero a pesar de todas esas cosas, sí que los principios son siempre los mismos y siempre se repiten, y si uno incorpora esos principios, puede crear su propio método, su propio sistema para adaptarlo a la situación en la que tiene. Sin duda, no hay ni una inversión perfecta ni un método perfecto. Al final, justamente es adaptar lo que te decía, las necesidades personales, y creo que lo has resumido bastante bien. No podría agregar más, justamente diste en el clavo con la información y la metodología, que tenemos que comparar muchas fuentes. Y me preguntabas, oye, ¿cómo es un día común en mi día a día? Pues mira, digo que lo que me gusta hoy en día es que mi lunes es muy parecido a mi domingo y a mi sábado y a mi jueves. Hoy en día ya no separo tanto, perfecto, es fin de semana y es entre semana. Y es estar buscando cómo ir desarrollando tu proyecto, que lo puedes adaptar al proyecto que tú tengas. Oye, hay que subir material a YouTube, oye, hay que dar una conferencia, hay que preparar un taller, hay que acercarse con instituciones educativas, hay que acercarse con empresas. Entonces hay que estar buscando oportunidades, crear, ir consolidando. La parte que más me gusta, y creo que también es fundamental, que si bien como emprendedor trabajas más, sí, pero también te da posibilidad de equilibrar más tus aspectos de vida. Es decir, yo, por ejemplo, trato siempre de dedicarle unas 2 horas y media al día en actividad física, en hacer deporte, tratar de estar cerca de la familia. Son como varios aspectos que voy combinando, que a lo mejor antes, por tener una rigidez en el tema de horarios, no me permitía. Oye, pues si ya no fuiste al gimnasio en la mañana, pues sales y tu trabajo ese día saliste hasta las 10 de la noche, pues ya te cerraron el gimnasio, ¿no? Ya no es tan fácil. Ahora, la parte que más valoro como emprendedor es poder equilibrar, pero eso no quiere decir que no vayas a trabajar más. Eso no quiere decir que a lo mejor me tenga que dormir a las 3 de la mañana, porque mañana hay que hacerle una entrega a una empresa y el lunes hay que ir a dar una conferencia, etcétera, ¿no? Entonces, tener un buen equilibrio de vida es básico. La parte de emprendedor te lo da. Que te digo, también te puedes adaptar muy bien en la parte de un empleo formal, ¿no? No digo que esté peleado, pero creo que es una clave para estar motivado. Buen equilibrio y estar en lo que te apasiona, creo que es la clave del éxito. Y con el tema de la organización del tiempo, ¿no? Porque ya no tienes a nadie que, bueno, salvo que tengas que dar una charla que tiene un horario, una fecha, a lo mejor te levantas, y si te levantas a las 7 o a las 8 o a las 9 o no te levantas hasta el mediodía, nadie te va a decir nada. ¿Cómo llevas el tema de organizarte, o la disciplina propia, si te ha costado, sobre todo al principio, ¿no? Cuando estabas tan acostumbrado a un trabajo de levantarte a un horario, ir a trabajar, volver, y de repente tener pues todo el tiempo disponible para ti y que puedes hacer lo que quieras? ¿Cómo ha sido ese abismo en cuanto a gestión del tiempo? A mí creo que en mi caso personal lo que me ayudó mucho fue que le dedicaba unas 10 horas al trabajo y más las horas de estudio, pero vamos a suponer unas 10 horas al trabajo.
Cuando salí, me puse la disciplina y dije, a ver, ya estoy con un ritmo de vida de estas 10 horas, dedicarlas a un trabajo, agarra esas mismas 10 horas y dedícalas a tu proyecto. No, sobre todo al principio dije, no voy a bajar a 3 horas y hoy le dediqué nada más una, hoy no le dediqué, dije, voy a seguir la misma rutina. Para serte sincero, al principio yo me dije, voy a ser igual de rígido, voy a empezar a las 9 de la mañana y hasta la noche, con 2 horas de comida y hasta las 9 de la noche voy a seguir mi proyecto. La realidad es que no pasa. Porque siempre salen improvistos, o sí, a veces eres más flexible contigo mismo, pero sí me obligo a dedicarle las horas. O sea, a lo mejor un día sí empiezo a trabajar a las 11, porque en la mañana me fui a ver otros asuntos personales, etcétera. Pero si empecé a las 11, entonces yo sí me mentalizo que ese día hay que moverse y estar muy activo hasta la noche, ¿no? A lo mejor un día sigo trabajando a las 12 de la noche y sigo activo, ¿no? Entonces yo creo que me ayudó la disciplina que me dio antes el trabajo formal y de ahí me agarré y no descuidé en ningún momento la parte de dedicarle ciertas horas. Pues bien, lo llevas bastante bien en general a gente que he entrevistado, inclusive yo misma me incluyo, el tema este es algo de las cosas que suele costar bastante reajustarse y readaptarse, pero bueno, veo que lo llevas bastante bien ese tema. Pues para concluir, me gustaría preguntarte si tuvieras que darle solo un consejo, ya sé que hay muchos y que por eso tienes un canal de YouTube y tienes muchas cosas, a una persona que está empezando, que ahora mismo sus finanzas las organiza así, o sea, no tiene ninguna organización, ¿no? Se está viendo esto y dice, me gustaría empezar a organizar mis finanzas porque debería ahorrar o debería ser un poco más organizado o más ordenado con mis números, pero la verdad que nunca me da pereza ponerme con números y es algo que siempre va relegando y al final nunca se ocupa. A una persona que está en esa situación, si tuvieras que darle un consejo de por dónde empezar, ¿qué crees que sería lo mejor? Si fuera uno, yo creo que la parte, y para también ser un poco, reafirmar lo que hemos estado platicando, creo que es el consejo más básico que también te dan en muchos lados. Como dices, puede haber muchos autores, pero este es uno que yo coincido bastante, es te van a pagar tu sueldo, tu quincena, tu emprendimiento, y sí destinar una parte para el ahorro e inversión como primer punto. Sí, forzosamente no dejarlo al final, porque si no empiezas tú a hacer el hábito, a hacer la disciplina, ¿en qué momento puedes ya pasarte a empapar y invertir en la bolsa, en índices y en temas complejos? Pues tienes que empezar de algún modo. Y no vas a empezar con temas complejos, vas a empezar a lo mejor con cosas muy sencillas. A veces sí, como dijimos al principio, a veces te equivocas, pero tienes que empezar de algún modo. Entonces, ¿qué haría yo? De tu sueldo, de tu quincena, de tu mensualidad, de tu emprendimiento, sí una parte, tenerla muy destinada como presupuesto, así como yo destinaba una parte para educación, tener un cajoncito destinado para ahorro e inversión. 5%, 10%. Hay muchas metodologías que justamente en tu canal, en el mío, en muchos lados puedes encontrar metodologías distintas y aquí sí cada autor se tiene sus visiones. Algunos dicen el 20%, otros te dan cantidades fijas, etcétera. Pero al final creo que la parte importante, disciplina, ahorro, que está para mí ligado con inversión, y solito vas a darte cuenta que cuando digas, bueno, ya empecé con esa disciplina, ese hábito, ¿dónde invierto? Uno por sí mismo empieza a obligarse a investigar. Oye, pues este banco me paga esta tasa, pero esta fintech me paga esta otra tasa, bueno, voy a empezar a investigar. Y poquito a poquito es como se empieza a dar una buena evolución. Cuando menos te des cuenta, pasaron ya 5 años, llevas 5 años como ahorrador, 5 años como inversionista, y de repente también sin darte cuenta dices, oye, ya quiero cosas más complejas, ya quiero bolsa, ya quiero fintechs, ya quiero bonos, ya quiero fondos mutuos, ya quiero ETFs, y sin darte cuenta tienes un portafolio ya bastante sofisticado. Pero ¿cómo se empezó? Pues como todos, pequeñas cantidades, pequeñas inversiones muy conservadoras y autoconociéndote, creo que es la clave del éxito para poder ir haciéndote un experto financiero en el camino. Pues genial, me ha parecido genial el consejo. Primero, apartar para ahorrar o invertir y luego gastar el resto del dinero. Es algo muy básico, muy sencillo y que creo que cualquiera lo puede hacer sin importar la cantidad. Algo se puede apartar siempre, aunque sea muy poquitito, para comenzar el hábito, como decíamos. Hay unas calculadoras, la verdad es que lo pueden hacer con un Excel, pueden buscar calculadoras en internet, busquen calculadoras de interés compuesto.
tal cual hay varias calculadoras o simuladores donde, oye, si yo invierto al mes nada más 20 euros, 10, la cantidad que sea, una tasa, ahí pongan una tasa simbólica, una tasa que sea fácil de adquirir de su país de tasa de interés, y proyecten, hagan proyecciones a 20 años, a 30 años, y estos ejercicios simplemente sirven para que se den cuenta que pequeñas cantidades, 20, 30 euros, en 20 años, 30 años de ahorro, dan cantidades muy impresionantes en esas calculadoras. No recomiendo una en particular porque hay muchísimas gratuitas, pero tal cual busquen calculadora de interés compuesto, hagan un ejercicio personal y ahí te abren los ojos que dices, oye, entonces mis pequeñas aportaciones en el largo plazo sí valen la pena, sin duda. No te lo digo yo, que te lo diga un número, si eres como yo, que me encantan el numerito al final, te va a convencer. Pues genial, me ha encantado el consejo y buscaremos estas calculadoras que dices. Y nada, para la gente que le haya interesado todo esto que cuenta Manolo, que quiera saber más de él, debajo en la caja de descripción vamos a dejar enlaces a tu canal de YouTube, a redes sociales, no sé en qué redes sociales estás, en Facebook, Pues prácticamente estamos en Instagram y en YouTube subiendo videos cada semana y los cursos, al final talleres que también damos en forma tanto presencial como los online que tenemos. Vale, pues estaremos dejando los enlaces debajo para el que le interese saber un poco más y conocer más lo que hace Manolo. Inclusive eso, si tengo muchos de mis seguidores que viven en México, creo que también hay, porque no solo hablas de cosas generales, sino que también cosas muy específicas de cosas de México. Así que creo que a mis seguidores mexicanos seguramente les va a interesar. Y a los que no también, porque no solo hablas de cosas locales, sino de finanzas personales en general, y lo que decíamos antes, los principios son los mismos aquí y en cualquier país del mundo. Que luego me regañan algunos suscriptores porque estoy hablando de algún nivel de tasa o alguna divisa en particular, y como decías, cada quien es bastante distinto. A lo mejor alguien en otro país me dice, oye, pero esas tasas no son congruentes con las que están en la economía. Bueno, las tasas van a ser muy diferentes en cada país, de acuerdo a la inflación, de acuerdo a diferentes circunstancias. Por eso siempre es algo que siempre digo en los videos. Les digo, estas son las condiciones generales y ya cada quien debe de evaluar si su situación, tanto personal como de país, aplica, porque hay muchas veces que lo que puede ser bueno para alguien en México es totalmente diferente para alguien en Argentina, para alguien en Venezuela, para alguien en Europa, en Estados Unidos. Pero como apuntaste muy bien, principios básicos son muy generales. Ya de ahí hay que ir haciendo las adaptaciones nada más. Pues genial, me ha encantado la entrevista. Te agradezco por haber aceptado la invitación. Y seguramente estaremos en contacto y veremos cómo avanzamos desde aquí. Sí, ya tendremos alguna sorpresa para todo el público tuyo y el mío, que espero que se vayan siendo comunidades cada vez más grandes, pero ya les tendremos sorpresas y algo que haremos a futuro. Seguro que sí. Tienen que estar pendientes. O sea que si no te has suscrito al canal, ni al mío ni al de él, pues te tienes que suscribir. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. No, muchas gracias a ti por la oportunidad y pues lo que necesiten, ahí están en mi canal, El Lago de los Business. Y pues Manolo, me encantó la verdad es que estar con ustedes y pues muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.